Escribo esto porque se supone que no debería estar respirando ahora mismo. Si alguna vez te encuentras caminando por las selvas densas y sofocantes del sur de México y los insectos nocturnos de repente se quedan completamente en silencio, no esperes a ver qué viene. Date la vuelta y corre hasta que te ardan los pulmones. Nos enviaron a ese infierno verde y húmedo porque se suponía que éramos lo más malo que caminaba sobre la tierra. Éramos a los que llamaba el ejército, cuando las pesadillas habituales se les iban de las manos. Pero abrimos una puerta que nunca debimos tocar. Y lo que esperaba al otro lado nos hizo parecer absolutos aficionados. El pesado camión de transporte se detuvo violentamente en el ruinoso camino de tierra, el enorme motor gimiendo antes de quedar en silencio. El calor dentro del vehículo blindado era opresivo. Se pegaba a nuestros uniformes y hacía que el aire se sintiera pesado. Afuera, la selva era una pared de negrura, espesa con enredaderas colgantes y árboles antiguos que parecían cerrarse a nuestro alrededor en el momento en que el motor murió. Mi nombre es Jackson Ward. Soy el comandante de una unidad de operaciones especiales que no existe en ningún documento oficial del gobierno. No somos soldados normales. Somos el resultado de programas avanzados de mejora biológica. Nuestras estructuras celulares fueron alteradas, nuestras fibras musculares tejidas con densidad sintética y nuestros reflejos ajustados mucho más allá de los límites humanos. Mis huesos son más duros que el acero industrial. Puedo ver en la oscuridad casi total. Somos un equipo híbrido de combate. Robert Hale fue el primero en bajar del pesado camión de transporte, sus botas golpeando el suelo embarrado con un golpe fuerte. Hale es nuestro operador de asalto pesado. Es enorme. Mide casi 7 pies de altura, con una piel hiperdensa que puede soportar metralla indirecta sin romperse. «Hombre, este lugar huele a hojas podridas y malas decisiones», murmuró Hale, su voz un retumbo profundo que vibraba en el aire húmedo. «Mantente concentrado, Hale», dije, bajando detrás de él y levantando mi arma automática. «Revisa tu perímetro». Víctor Dunn se deslizó fuera del vehículo a continuación, moviéndose tan silenciosamente que apenas hizo un sonido contra el lodo. Dunn es nuestro explorador. Su visión y oído están modificados para procesar cambios microscópicos en la luz y el sonido. Puede oír una hoja golpear el suelo del bosque a 50 yardas de distancia. Patrick Sullivan se dejó caer junto a Dunn. Sullivan es nuestro especialista en ataques rápidos, un luchador construido para el combate extremo a corta distancia. Sus tiempos de reacción son tan rápidos que el movimiento humano normal le parece una grabación en cámara lenta. Eric Bowman salió llevando una ametralladora pesada masiva, como si no pesara absolutamente nada. Siguiéndolo estaba Thomas Grady, nuestro operador de drones, llevando estuches de equipo de vigilancia aérea, y Lucas Bennett, nuestro analista táctico. Bennett es el cerebro del grupo, procesando datos ambientales y métricas de amenazas más rápido que cualquier terminal de computadora. Toqué el costado de mi casco, activando el canal de comunicación seguro. Cuartel General, aquí el comandante Ward. Hemos llegado al punto de inserción, comenzando la aproximación. «Entendido, comandante», respondió la voz por la radio, fría y distante. «Proceda a las coordenadas del objetivo. Neutralice la amenaza. No deje nada en pie». La sesión informativa que habíamos recibido hacía apenas unas horas era profundamente inquietante. Una población de criaturas depredadoras desconocidas había emergido de la selva profunda, cruzando la frontera y aniquilando varias patrullas militares. Habían destruido completamente 2 aldeas aisladas.
El ejército regular había intentado detenerlas y fracasó estrepitosamente. Los informes indicaban que estas cosas eran demasiado rápidas, demasiado resistentes y demasiado agresivas para la infantería estándar. Por lo tanto, la estructura de mando decidió enviar a los monstruos. Nos enviaron a nosotros. Muy bien, escuchen, le dije al equipo, manteniendo la voz baja. Estamos entrando en territorio hostil. Los objetivos son altamente agresivos y operan en manadas. Dunn, tú tienes la punta. Sullivan, vigila nuestros flancos. Bowman, mantén esa ametralladora pesada lista para suprimir cualquier cosa que se mueva hacia nosotros. ¡Vámonos! Nos adentramos en la densa vegetación, dejando atrás la seguridad del camino de tierra. La selva nos tragó inmediatamente. El dosel de arriba era tan denso que bloqueaba la luna, dejándonos depender enteramente de nuestra visión mejorada y óptica térmica. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y materia vegetal en descomposición. Nos movíamos en absoluto silencio, una formación táctica perfecta cortando a través de la oscuridad. Después de 2 horas de cortar gruesas enredaderas y navegar por barrancos empinados y resbaladizos, encontramos las primeras señales de las criaturas. «Comandante», susurró Dan por el canal de comunicación, «mire los árboles aquí». Me acerqué a él y encendí mi luz montada en el enorme tronco de un árbol de la selva. Profundas y dentadas marcas estaban talladas en la madera, a por lo menos 10 pies del suelo. Lo que sea que había hecho estas marcas tenía garras masivas y una fuerza increíble. La corteza estaba arrancada, revelando la madera pálida debajo. «Pasaron por aquí», dijo Bennett, arrodillándose para examinar la tierra perturbada. «Múltiples objetivos pesados moviéndose rápido. Nos estamos acercando», dije. «Mantengan sus armas levantadas». Unas pocas millas más adentro de la selva, el terreno comenzó a cambiar. La densa vegetación dio paso a un área masiva de destrucción. Parecía que un tornado había tocado tierra y simplemente se había quedado en un lugar. Árboles antiguos estaban partidos por la mitad, sus enormes troncos astillados y arrojados a un lado. Rocas gigantescas estaban agrietadas, y entonces los vimos. Los monstruos que nos habían enviado a cazar estaban dispersos por el suelo destrozado, pero ya estaban neutralizados. Hice una señal al equipo para que se detuviera, mi corazón latiendo a un ritmo repentino y pesado contra mis costillas. «Mantengan la posición, Grady. Pon un dron en el aire ahora mismo. Quiero ojos en todo por encima del dosel. Desplegando vigilancia aérea», respondió Grady, lanzando un elegante dron negro al aire. Zumbó suavemente antes de desaparecer en el cielo oscuro. Entré cautelosamente en el claro, manteniendo mi rifle levantado. Los cuerpos de las criaturas eran masivos, fácilmente del tamaño de grandes vehículos todoterreno. Tenían un grueso chapado blindado a lo largo de sus espaldas y mandíbulas masivas diseñadas para desgarrar. Pero estaban completamente destruidos. Sus formas pesadas estaban destrozadas. Las extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales e imposibles. Pesadas placas blindadas estaban agrietadas limpiamente por la mitad, como si hubieran sido aplastadas por una abrumadora prensa industrial. Caminé hacia la más grande de las criaturas. Su estructura estaba completamente comprometida, clavada profundamente en el lodo, por un impacto de fuerza inimaginable. No había lucha caótica visible en la tierra alrededor del cuerpo. Fue un golpe masivo singular. «Comandante», dijo Hale, su voz inusualmente tensa. «¿Qué diablos hizo esto?» «No lo sé», respondí, escaneando la línea oscura de árboles. «Bennett, háblame. ¿Qué estamos viendo aquí?»
Bennett caminaba lentamente entre las criaturas destruidas, escaneándolas con su equipo táctico. Sacudió la cabeza, pareciendo completamente desconcertado. «Esto no tiene sentido, Ward», dijo Bennett, su voz temblando ligeramente. «Mire los ángulos de impacto. Estas criaturas no fueron abrumadas por una manada más grande. No fueron atrapadas en una furia ciega. Fueron desmanteladas sistemáticamente». «Explica», dije, sintiendo un nudo frío de pavor formándose en mi estómago. El daño estructural en estos objetivos indica un punto singular de fuerza cinética extrema, aplicada directamente a sus articulaciones más débiles, explicó Bennett, señalando la armadura destrozada de la criatura más cercana. Lo que sea que hizo esto, sabía exactamente dónde golpear para neutralizarlas instantáneamente. Evadió su armadura completamente. Esto no fue una disputa territorial entre animales. Esto fue una eliminación quirúrgica. Sullivan caminaba nerviosamente cerca del borde del claro, su rifle barriendo de un lado a otro. «Amigo, me estás diciendo que algo aquí afuera simplemente se acercó a estas pesadillas, blindadas gigantes, y las rompió como ramitas». «Sí», dijo Bennett en voz baja, y lo hizo sin recibir un solo golpe a cambio. «No hay rastros secundarios que indiquen un vencedor herido. Nada arrastrándose lejos. Lo que sea que aniquiló a esta manada está completamente ileso». «Grady, ¿qué ves en la transmisión del dron?», pregunté. «Nada, comandante», respondió Grady, mirando su pantalla de control. «La imagen térmica está completamente despejada. No hay firmas de calor grandes dentro de un radio de 5 metros. Solo nosotros y la fauna local». Miré alrededor del claro devastado. El silencio de la selva de repente se sintió increíblemente pesado. Nos habían enviado a eliminar a los superdepredadores de esta región, pero alguien o algo ya había hecho el trabajo por nosotros, y lo había hecho con una facilidad aterradora. «Necesitamos averiguar qué hizo esto», dije, tomando una decisión de la que me arrepentiré el resto de mi vida. Si hay algo aquí afuera capaz de neutralizar a una manada entera de estos objetivos blindados sin recibir un rasguño, el cuartel general necesita saberlo. Seguimos adelante. Sigan el rastro de destrucción. ¿Está seguro de esto, comandante?, preguntó Bowman, apretando su agarre en su ametralladora pesada. «Si esa cosa regresa, somos operadores mejorados, Bowman», dije, tratando de proyectar una confianza que estaba perdiendo rápidamente. «Tenemos la potencia de fuego para nivelar todo este bosque, si es necesario. Movámonos». Rastreamos el camino de destrucción más profundamente en la oscuridad verde. Cuanto más profundo íbamos, peor se ponía. Encontramos más criaturas neutralizadas, cada una destruida con la misma precisión escalofriante. No fue una caza, fue un exterminio. Eventualmente, el rastro nos llevó a un enorme cráter en el centro de la selva. Era una depresión masiva en la tierra, fácilmente de 100 yardas de ancho, llena de roca pulverizada y árboles arrancados de raíz. Parecía que un meteoro había golpeado el suelo. «Miren la magnitud de esto», susurró Bennett, parado en el borde del cráter. «La energía cinética requerida para crear esta zona de impacto es asombrosa». «Estoy estableciendo un perímetro temporal», ordené. «Necesitamos analizar estos datos y enviar una transmisión prioritaria de vuelta al cuartel general. Hale, Bowman, tomen el borde norte. Sullivan, vigila el flanco sur. Don, busca un punto de observación alto y mantén los ojos abiertos. No ataquen a menos que les disparen». El equipo se dispersó a sus posiciones asignadas. Vi a Dan escalar sin esfuerzo un árbol enorme, sus músculos mejorados impulsándolo silenciosamente por el tronco,
hasta que desapareció en el denso dosel. Grady preparó su equipo de comunicación, tratando de potenciar la señal a través de la densa interferencia atmosférica de la selva. Bennett se arrodilló junto al borde del cráter, ejecutando complejos cálculos en su tableta táctica. «Comandante, estoy recibiendo lecturas extrañas del suelo», dijo Bennett, frunciendo el ceño. «Hay bolsas térmicas residuales aquí, pero no coinciden con ninguna firma biológica conocida. Es casi como si dejó de hablar. La selva a nuestro alrededor se había quedado en silencio mortal. El zumbido constante de los insectos, el crujido de las hojas, las llamadas distantes de las aves nocturnas, todo simplemente se detuvo. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. «Dan», dije por el canal de comunicación. «Informa. ¿Qué ves allá arriba?» Estática. «Dan, acusa recibo», repetí, agudizando mi voz. «Comandante, tengo una sombra térmica». La voz de Dunn chisporroteó por la radio. Sonaba confundido. «Se está moviendo a través del dosel sector 4. Está a espera. No está generando una firma de calor consistente. Se está mezclando con la temperatura ambiente». «¿Tienes contacto visual?», pregunté, levantando mi rifle y apuntándolo hacia el sector 4. «Negativo». «Es demasiado rápido», dijo Dunn, su respiración volviéndose más pesada. «Nos está rodeando. Sabe exactamente dónde están mis puntos ciegos. Comandante, esta cosa es...» Su voz se cortó abruptamente. No hubo grito, no hubo sonido de lucha. Solo hubo un chasquido agudo de estática, y luego nada más que el siseo bajo del canal abierto. «Dunn», grité al micrófono. «Responde». Cambié la pantalla de mi casco al sistema de rastreo del escuadrón. Los signos vitales de Dunn todavía estaban activos, pero su baliza de ubicación se estaba moviendo. Se estaba moviendo directamente hacia arriba rápido. «Grady, saca la transmisión de la cámara del casco de Dunn ahora mismo», ordené. Grady tecleó frenéticamente en su pantalla. La transmisión de video parpadeó en mi visor. Por una fracción de segundo, vi un desenfoque de movimiento. La cámara se sacudía violentamente. Vi las gruesas ramas del dosel pasando zumbando por la lente a una velocidad aterradora. Y luego, por una fracción de segundo, la cámara captó un destello de algo más. Era una mano, o algo que se parecía a una mano. Era masiva, envuelta alrededor del hombro blindado de Dunn. La piel era pálida, casi translúcida, estirada tensamente sobre músculo denso como piedra. Luego, la transmisión de la cámara se volvió completamente negra. Los signos vitales de Dunn en mi monitor se volvieron planos instantáneamente. «Se ha ido», susurró Grady, mirando su pantalla con absoluto horror. Su señal simplemente desapareció. «Se ha ido por completo. Posiciones defensivas», rugí, rastrillando el cerrojo de mi rifle. «Todos, cierren el perímetro ahora mismo, espalda con espalda». Hale, Bowman y Sullivan corrieron de vuelta al centro del claro, formando un círculo estrecho alrededor de Grady y Bennett. Apuntamos nuestras armas hacia la oscuridad, barriendo nuestras luces montadas a través de los árboles silenciosos. «¿A dónde se fue?», preguntó Sullivan, con la voz temblando. «No vi moverse nada. No escuché nada». «Mantengan los ojos abiertos», grité. «No rompan la formación». Nos quedamos allí en el silencio aplastante de la selva, esperando un ataque que no llegó. La oscuridad parecía presionarnos desde todos lados. Éramos un equipo de veteranos de combate genéticamente mejorados, construidos para destruir cualquier cosa en nuestro camino. Y de repente estábamos aterrorizados, porque nos dimos cuenta de la horrible verdad de la situación. No habíamos venido aquí a cazar. Habíamos entrado directamente en el terreno de caza de alguien más. El silencio que siguió a la desaparición de Victor Dunn
Fue lo más pesado que he sentido jamás. Éramos un equipo de operadores genéticamente modificados, diseñados para no sentir miedo y no registrar pánico. Nuestras frecuencias cardíacas estaban reguladas químicamente. Nuestros sistemas nerviosos estaban reforzados para manejar el estrés extremo. Pero parado en el centro de esa selva negra como la pez, completamente ciego a lo que sea que acababa de arrancar a nuestro mejor explorador del dosel, mi calma artificial se hizo añicos por completo. Sentí un terror muy real, muy humano, trepando por mi columna vertebral. «Mantengan el perímetro», ordené, mi voz sonando hueca, incluso para mí mismo. Nadie rompe la formación. Nos movimos a la última ubicación conocida de Dune. Lentamente, avanzamos como una sola unidad fuertemente armada. Sullivan tomó la punta, sus movimientos agudos y calculados, mientras Hale cubría nuestra retaguardia con su enorme cuerpo. La selva se sentía viva a nuestro alrededor, las gruesas enredaderas colgando como trampas en el haz de nuestras luces montadas. Llegamos a la base del enorme árbol antiguo, donde Dune había estado posado. No había señales de lucha, ni ramas rotas en los niveles inferiores. Usamos nuestra agilidad mejorada para escalar el enorme tronco, subiendo hacia las densas hojas donde la firma térmica había desaparecido. Encontramos su equipo primero. Su rifle de reconocimiento especializado estaba roto completamente por la mitad. El cañón de metal reforzado, doblado en un ángulo imposible de 90 grados, a unos pocos pies de distancia, descansando sobre una rama ancha, estaba su equipo táctico. Me acerqué con cuidado, iluminando los restos de su armadura. El chapado compuesto, que fue fabricado para detener balas de grueso calibre de una ametralladora, estaba completamente aplanado. Parecía que había sido colocado bajo una prensa hidráulica industrial. No había daño caótico, solo una única aplicación abrumadora de fuerza física. Don se había ido. Había sido neutralizado instantáneamente, eliminado del entorno con una eficiencia aterradora. «Comandante», susurró Bennett, examinando la armadura arruinada con su tableta táctica. «La mera presión cinética requerida para comprimir este material compuesto está más allá de cualquier capacidad biológica conocida. Lo que sea que hizo esto es inmensamente poderoso y es completamente silencioso». «Recojan todo», dije, sintiendo un sudor frío brotar en mi frente. «Nos movemos de vuelta al cráter. Necesitamos espacio abierto. No podemos luchar contra esta cosa en los árboles. Retrocedimos a la enorme depresión pulverizada en la tierra que habíamos descubierto antes». El cráter ofrecía una línea de visión clara, eliminando la ventaja del denso dosel. Establecimos un círculo defensivo cerca del centro, usando las rocas destrozadas como cobertura. Las horas se estiraron en una tensión insoportable. Cada sombra cambiante, cada hoja cayendo, se sentía como un ataque inminente. Cerca de las primeras horas de la mañana, Thomas Grady me llamó a su terminal de comunicación. Estaba temblando. Grady era un operador de drones veterano acostumbrado a observar zonas de guerra desde una distancia segura. Estar en el suelo, cazado en la oscuridad, estaba desmoronando sus nervios. «Comandante, necesita ver esto», dijo Grady, su voz bajando a un susurro frenético. No pude contactar al cuartel general en las frecuencias de emergencia estándar, así que comencé a ejecutar un algoritmo de descifrado en las balizas de retransmisión automatizadas en el área. Intercepté una transmisión de ráfaga oculta destinada a la inteligencia militar. «Muéstramela», exigí, arrodillándome junto a su pantalla. El texto brillaba con un verde intenso contra la pantalla oscura. Al leer el mensaje descifrado,
El pavor frío en mi estómago se convirtió en una furia ardiente. La transmisión detallaba toda nuestra operación, pero los parámetros estaban completamente equivocados. No fuimos enviados aquí como un equipo de ataque para eliminar una amenaza local. El mensaje detallaba un protocolo de observación en curso. El mando militar había descubierto a este superdepredador desconocido hacía meses. Reconocieron que estaba eliminando todo en la región, pero en lugar de destruirlo, vieron una oportunidad. Querían probar a sus soldados genéticos de $1.000 millones contra una amenaza natural perfecta. El objetivo no era rescatar a las aldeas fronterizas. El objetivo era la recopilación de datos. «Amigo, ¿qué significa?», preguntó Sullivan, leyendo por encima de mi hombro. «Significa que nunca debimos llamar para la extracción», dije, mi voz tensa con una mezcla de rabia e incredulidad. «Toda esta misión es una prueba de estrés biológico. El cuartel general nos envió aquí como sujetos de prueba. Querían ver si sus soldados híbridos podían sobrevivir contra esta cosa. Somos el cebo». «Nos tendieron una trampa», retumbó Hale, sus enormes manos agarrando sus armas automáticas tan fuertemente que el metal gimió. «Nos enviaron aquí sabiendo que estábamos entrando en una trampa». «Nos consideran activos prescindibles», añadió Bennett, ajustando sus gafas tácticas. «Si ganamos, obtienen datos de combate increíbles. Si somos eliminados, aprenden las limitaciones exactas de nuestras modificaciones genéticas. Es un cálculo completamente estéril para ellos. Tomé una decisión terrible al seguir esas órdenes. Traje a mi equipo a este infierno verde, confiando en la estructura de mando, y nos condenó a todos. Pero antes de que pudiera procesar todo el peso de esa traición, el cielo oscuro sobre nosotros comenzó a volverse de un gris pálido y enfermizo. El amanecer estaba rompiendo. La selva se iluminó lentamente, revelando una niebla espesa y sofocante entrando a través de los árboles. La niebla abrazaba el suelo, oscureciendo las rocas destrozadas y la madera rota en el fondo del cráter. «Mantengan los ojos en la línea de árboles», ordené, empujando la traición fuera de mi mente. La supervivencia era la única prioridad ahora. Cambien a óptica térmica. La niebla va a bloquear nuestra vista natural. Hale dio un paso adelante, tomando una posición cerca de una gran roca en el borde de nuestro perímetro. Era nuestro golpeador más pesado. Su piel hiperdensa lo convertía prácticamente en un vehículo blindado en forma humana. De repente, Hale levantó su enorme arma automática. Contacto-movimiento en la niebla. Sector 2. Sin esperar una orden, Hale abrió fuego. El rugido ensordecedor de su arma rompió el silencio de la mañana. Un volumen masivo de munición desgarrando la niebla. Barrió la línea de árboles, tratando de suprimir lo que sea que se moviera allá afuera. A través del espeso humo gris y la niebla, la criatura finalmente apareció. Entró en el claro por solo una fracción de segundo, pero la imagen se grabó en mi memoria para siempre. Era antinaturalmente alta, midiendo bastante más de 9 pies. Sus extremidades eran extrañamente alargadas, dándole una silueta desarticulada y embrujada. Los músculos que cubrían su cuerpo no parecían tejido biológico. Parecían piedra densa y oscura. No poseía ojos brillantes, ni rugido monstruoso. Era completamente silenciosa. Y lo más aterrador de todo, no se inmutó ante el asalto agresivo de Hale. Simplemente se quedó parada justo fuera de la línea de fuego, observando. Observó el patrón del arma de Hale, estudiando el retroceso, el tiempo, la dispersión de la munición. Nos estaba evaluando. Luego se movió. No cargó contra Hale. En su lugar,
Desapareció en la niebla con una velocidad que mis ojos mejorados apenas podían rastrear. Evadió a nuestro operador de asalto pesado por completo y flanqueó nuestra posición. Eric Bowman estaba arrodillado cerca del equipo de comunicación, su ametralladora pesada apuntando hacia los árboles. Ni siquiera tuvo oportunidad de apretar el gatillo. Un brazo largo y pálido se materializó de la niebla detrás de él. La criatura agarró el acero reforzado del arnés táctico de Bowman y tiró hacia atrás. La fuerza pura levantó a Bowman del suelo sin esfuerzo. En menos de un segundo fue arrastrado hacia la niebla profunda. Hubo una repentina ráfaga de aire desplazado, el golpe pesado del equipo cayendo, y luego Bowman se había ido. Fue eliminado del campo con una precisión absoluta y aterradora. Hale rugió con pura furia, soltando su arma y cargando directamente hacia la niebla donde Bowman había desaparecido. Lanzó su enorme cuerpo hacia adelante, con la intención de entablar combate físico directo con la criatura. Hale podía atravesar paredes de ladrillo macizos con sus puños. Creía que nada podía resistir su fuerza. Estaba equivocado. La criatura apareció por un lado, esquivando la carga agresiva de Hale, con una gracia elegante y horrible. No intentó igualar la fuerza bruta de Hale. Simplemente esperó a que Hale se sobreextendiera. Encontró el único punto débil en su pesado impulso y lo golpeó directamente en el centro de su pecho. El impacto sonó como una columna de concreto colapsando. Hale, el luchador más duradero de nuestra unidad, cayó de espaldas en el lodo. Su chapado estructural reforzado se hundió hacia adentro. No se levantó. Nuestro activo físico más poderoso fue neutralizado instantáneamente. La criatura giró lentamente, mirándome directamente a través de la niebla. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de escalofriante inteligencia, antes de derretirse en la niebla una vez más. Arrastramos el cuerpo inmovilizado de Hale de vuelta al centro del cráter, pero se había acabado para él. El escuadrón se estaba desmoronando. Lucas Bennett corrió hacia allí, su tableta táctica brillando frenéticamente. Estaba ejecutando los datos de combate del breve encuentro. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con una comprensión horrible. «Comandante», tartamudeó Bennett, sus manos temblando. «No está actuando solo por instinto animal. Necesita entender lo que está haciendo». «Explica, Bennett». «Háblame», exigí, escaneando la niebla blanca a nuestro alrededor. Se llevó a Dune, primero, nuestro explorador, cegando completamente nuestras capacidades de reconocimiento, explicó Bennett rápidamente. Luego ignoró el fuego agresivo de Hale para apuntar a Bowman, eliminando nuestra arma de supresión pesada. Luego permitió que Hale cargara ciegamente, usó su propio impulso contra él y eliminó a nuestro defensor físico pesado. «Comandante, está desmantelando sistemáticamente nuestro escuadrón basándose en la prioridad táctica. No nos está cazando para comer. Está llevando a cabo una operación militar calculada». Sullivan agarró su rifle, con los nudillos blancos. «Hermano, estás diciendo que esta cosa entiende los roles de nuestro escuadrón». «Lo entiende todo», respondió Bennett, su voz bajando a un susurro. «Está evaluando nuestros niveles de amenaza y eliminando los componentes más peligrosos primero. Teníamos que encontrar una mejor posición defensiva. La niebla era demasiado espesa en el fondo del cráter. Ordené a Sullivan, Bennett y Grady que se movieran hacia un afloramiento rocoso cerca de la ladera oriental de la depresión. Mientras navegábamos por la tierra pulverizada, Sullivan tropezó con algo escondido bajo el lodo y las raíces rotas. «¡Oigan! ¡Miren esto!», gritó Sullivan, arrodillándose para quitar la tierra.
Nos reunimos a su alrededor. Al principio, pensé que había encontrado los restos de otro monstruo local. Pero al quitar la tierra húmeda, las formas se volvieron distintas. Eran restos esqueléticos, pero no eran de un animal. Eran humanos. Me arrodillé junto a los restos, quitando la tierra de un casco táctico fuertemente reforzado. Era un modelo más antiguo, pero la insignia de una división militar especializada todavía era vagamente visible en el costado. «Comandante», dijo Bennett, arrodillándose a mi lado y examinando un hueso largo. «Mire esta estructura. Mire la densidad. Hay tejidos de titanio sintético a lo largo de la columna vertebral. La realidad de la situación aplastó cualquier esperanza restante que tuviera. Son híbridos de combate, operadores genéticamente modificados, igual que nosotros. Comenzamos a cavar frenéticamente alrededor del área. Cuanto más profundo íbamos en el lodo, más encontrábamos. Había docenas de ellos, armazones esqueléticos reforzados con aleaciones artificiales, equipo táctico de diferentes eras de tecnología militar, armas dobladas y rotas más allá de toda reparación. Grady se derrumbó en el suelo, mirando inexpresivamente la pila de huesos. No somos los primeros. Han estado haciendo esto durante años. Bennett se puso de pie, su mente analítica uniendo las piezas de la pesadilla. ¿Ves el patrón, Ward? Mira los restos más antiguos. Tienen menos modificaciones. Los restos más nuevos tienen mejoras más pesadas. El cuartel general no solo nos envió aquí para ver si podíamos sobrevivir. Han estado enviando equipos a esta selva durante décadas. ¿Para alimentarlo?, preguntó Sullivan, horrorizado. «Para entrenarlo», corrigió Bennett, con la voz temblando. «Esta criatura no empezó siendo así de poderosa ni de táctica. Evolucionó. Cada vez que el ejército enviaba un equipo híbrido de élite a esta selva, la criatura luchaba contra ellos. Aprendió nuestras doctrinas de combate. Se adaptó a nuestras mejoras biológicas. Descubrió cómo evadir armaduras avanzadas y neutralizar la fuerza superior. Cada uno de los equipos que murió en este cráter hizo a este depredador más inteligente, más rápido y más letal. Estábamos mirando un cementerio de nuestra propia especie. El ejército había guiado accidental o intencionalmente la evolución del superdepredador definitivo al lanzarle constantemente sus mejores armas. Era el cazador perfecto de monstruos, porque había sido educado por los propios monstruos. Mientras estábamos allí procesando la horrible verdad, una lluvia pesada de tierra suelta cayó por la ladera de la pared del cráter detrás de nosotros. Grady se dio la vuelta en absoluto pánico. La presión psicológica finalmente lo rompió, soltó su equipo y trepó por la empinada pendiente del cráter, desesperado por escapar del cementerio. «¡Grady! ¡Detente! ¡Mantén tu posición!», grité, extendiendo la mano para agarrarlo, pero estaba completamente consumido por el miedo. Escaló frenéticamente, sus botas resbalando en el lodo. Llegó a la cresta superior del cráter, recortada contra el cielo gris de la mañana. Se volvió para mirarnos, jadeando por aire. De las sombras de la densa línea de árboles justo detrás de él, ese brazo largo y pálido se extendió. Se envolvió alrededor de Grady con una velocidad aterradora. No hubo lucha, solo hubo un tirón violento y repentino hacia atrás, y Grady desapareció sobre la cresta. Escuchamos el rápido crujido de hojas alejándose hacia la selva profunda. Y luego, nada. El silencio completo regresó al cráter. Miré a Sullivan y luego a Bennett. Éramos los únicos tres que quedaban. El sol estaba completamente arriba ahora, pero no ofrecía calor ni seguridad. Estábamos atrapados en el centro de la selva, parados en un cementerio de nuestros predecesores, esperando que cayera la noche final.
La criatura había desmantelado nuestro equipo, estudiado nuestras tácticas y nos había acorralado perfectamente. El verdadero horror no era solo que íbamos a ser eliminados. El verdadero horror era saber que estábamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Las horas que siguieron fueron un descenso lento y sofocante hacia la desesperación absoluta. El sol subió alto por encima del denso dosel de la selva, horneando el aire húmedo hasta que cada respiración se sentía como inhalar agua tibia. Estábamos atrapados en el centro del enorme cráter, rodeados por los restos esqueléticos de los operadores genéticos que habían venido antes que nosotros. Miré a Patrick Sullivan y a Lucas Bennett. Eran los únicos miembros de mi unidad que quedaban. Se suponía que éramos el escuadrón de combate más avanzado del planeta, fuertemente modificado para manejar cualquier entorno hostil. Sin embargo, habíamos sido desmantelados sistemáticamente en menos de 24 horas. Una culpa pesada y aplastante se asentó sobre mis hombros. Esto fue culpa mía. Yo era el comandante. Tomé la decisión consciente de adentrarme más en la selva cuando encontramos las primeras criaturas destruidas. Elegí seguir los parámetros establecidos por un aparato de inteligencia militar que nos veía como nada más que activos desechables. Mi lealtad ciega a la estructura de mando fue exactamente lo que había condenado a mi equipo. El peso moral de esa comprensión era mucho más pesado que la armadura que llevaba. Había llevado a mis amigos a un campo de pruebas evolutivas y iba a tener que ver cómo eliminaban al resto de ellos. Necesitamos un perímetro defensivo, dije, rompiendo el silencio opresivo. Mi voz sonaba rasposa, seca y completamente desprovista de la confianza que usualmente proyectaba. No vamos a esperar a que la niebla regrese, y no vamos a dejar que nos elimine desde las sombras. Si nos quiere, vamos a hacer que camine a través de un muro de fuego. Sullivan asintió lentamente, sus ojos parpadeando hacia los árboles gruesos que bordeaban el cráter. Hermano, ni siquiera sabemos si nuestras armas pueden detener a esta cosa. ¿Viste lo que le hizo a Hale? Evadió sus mejoras estructurales como si fueran de papel. Entonces no confiamos en el combate directo, intervino Bennett, su voz sorprendentemente firme mientras trabajaba en su tableta táctica. Usamos el entorno. Tenemos cargas explosivas pesadas, dispositivos de fragmentación direccional y cualquier munición que podamos recuperar de los restos a nuestro alrededor. Convertimos el fondo de este cráter en una trampa concentrada. Pasamos el resto de las horas de luz preparando nuestra última resistencia. Movimos los restos esqueléticos de los soldados híbridos anteriores fuera del centro, despejando un espacio amplio y plano en la tierra pulverizada. Enterramos nuestras cargas explosivas en un anillo ancho alrededor de nuestra posición, vinculándolas a un detonador manual central que yo sostenía en mi mano. Recuperamos armas automáticas extra y artillería pesada del equipo caído, estableciendo carriles de fuego defensivos que cubrían cada ángulo posible de aproximación. Estábamos utilizando cada pieza de doctrina militar que nos habían enseñado. Establecimos campos de fuego superpuestos. Creamos puntos de estrangulamiento artificiales usando las rocas más grandes. Colocamos equipo sensorial en la cresta del cráter para detectar cualquier cambio repentino en la temperatura ambiente. Pero a pesar de nuestra preparación impecable, el pavor rastrero nunca nos abandonó. «Comandante», dijo Bennett en voz baja, mientras el sol finalmente comenzaba a descender por debajo del horizonte, proyectando sombras largas y aterradoras a través del cráter.
Necesita entender la realidad de lo que estamos enfrentando. Esta criatura no es una bestia sin mente. Es el resultado de una evolución natural forzada. Durante décadas, el ejército ha estado lanzando a los combatientes humanos más avanzados en este entorno. Cada vez que un equipo era eliminado, la criatura aprendía, se adaptaba. Estudiaba sus tácticas, respondí, mirando hacia la línea de árboles que se oscurecía. Exactamente, continuó Bennett, ajustando sus gafas. Aprendió cómo evitar los sensores ópticos. Aprendió el rango efectivo de nuestras armas automáticas. Aprendió cómo nos comunicamos, cómo nos movemos en formación y cómo reaccionamos bajo presión. Cada modificación genética que el ejército diseñó para hacernos más fuertes, la criatura descubrió una manera de romperla. Al enviar constantemente monstruos a esta selva, la estructura de mando creó accidentalmente al cazador perfecto de anomalías. La selva a nuestro alrededor se sumergió en la oscuridad total. Los insectos nocturnos comenzaron su zumbido rítmico y caótico. Nos paramos espalda con espalda en el centro de nuestro anillo de explosivos, con las armas levantadas, esperando lo inevitable. La temperatura bajó rápidamente. El aire se volvió perfectamente quieto, y luego, igual que antes, la selva se quedó en silencio total. «Está aquí», susurró Sullivan, sus músculos mejorados tensándose bajo su uniforme de combate. «Amigo, puedo sentir el cambio de presión del aire». «Mantengan el fuego hasta que esté completamente dentro del perímetro», ordené, mi pulgar flotando sobre el detonador manual. «No ataquen hasta que tengamos contacto visual claro». De repente, el equipo sensorial que habíamos colocado a lo largo de la cresta norte se hizo añicos. No hubo explosión, solo el sonido agudo de plástico reforzado y metal siendo aplastados hasta convertirse en polvo. Giramos hacia el sonido, apuntando nuestras luces tácticas hacia la pendiente. La criatura pasó sobre la cresta y comenzó a bajar por la empinada inclinación del cráter. No intentó esconderse en la niebla esta vez. No usó el dosel como cobertura. Caminó directamente hacia el claro, exponiéndose completamente a nuestras luces. Era una pesadilla de eficiencia biológica. Su musculatura pálida y densa se movía bajo su piel con una fluidez antinatural. Sus brazos colgaban bajos, terminando en manos que parecían capaces de romper acero industrial. Su rostro no tenía rasgos, carecía de facciones expresivas, pero irradiaba una inteligencia abrumadora y aplastante. Se detuvo justo fuera del anillo de cargas explosivas que habíamos enterrado en la tierra. «¡Ahora!», gritó Sullivan, agarrando su arma automática. «¡Espera!», grité, extendiendo mi mano. La criatura miró hacia el lodo. Levantó lentamente uno de sus enormes pies alargados y golpeó deliberadamente el suelo, justo al lado de donde habíamos enterrado el dispositivo explosivo más grande. Sabía exactamente dónde estaban las cargas. Había observado todo nuestro proceso de preparación desde la selva profunda, analizando nuestra trampa antes de que termináramos de construirla. Nos miró, inclinó la cabeza y luego se movió con una velocidad que desafiaba la realidad física. Evadió el anillo de explosivos por completo, lanzándose sobre las cargas enterradas en un solo salto masivo. Aterrizó dentro de nuestro perímetro defensivo, el impacto sacudiendo el suelo bajo nuestras botas. Sullivan reaccionó instantáneamente como nuestro especialista en ataques rápidos. Sus movimientos usualmente eran demasiado rápidos para que el ojo humano los siguiera. Soltó su arma automática, desenvainó una pesada hoja táctica y se lanzó hacia la criatura con todo lo que tenía. Tenía la intención de interceptar al depredador y darnos tiempo a Bennett y a mí
para crear distancia. Pero la criatura ya había calculado la trayectoria de Sullivan. No intentó bloquear el golpe entrante. En su lugar, movió su torso ligeramente, permitiendo que Sullivan pasara por apenas unas pulgadas. Mientras Sullivan pasaba, la criatura extendió su brazo y lo golpeó en el centro de su espalda. Fue una única aplicación devastadora de fuerza cinética. Hubo un fuerte crujido estructural cuando la columna vertebral reforzada de Sullivan fue comprometida. El impulso puro del golpe lo envió volando a través del cráter. Golpeó la pared opuesta de la depresión y se deslizó hacia el suelo, completamente neutralizado. No volvió a moverse. Nuestro operador más rápido fue eliminado permanentemente del campo de batalla en menos de un segundo, habiendo sacrificado su propia seguridad para tratar de salvarnos. Bennett levantó su arma pesada, abriendo fuego a quemarropa. Un flujo continuo de munición de alta velocidad desgarró el aire. La criatura no se inmutó. Se movió a través del centro absoluto del carril de fuego. Su movimiento era tan preciso que parecía tejerse entre los proyectiles entrantes. Cerró la distancia con Bennett en un abrir y cerrar de ojos. Extendió la mano, aplastando el cañón del arma pesada de Bennett en su mano, inutilizando permanentemente el arma de fuego. Con un movimiento secundario, golpeó a Bennett en el pecho. El impacto lanzó a Bennett hacia atrás en el lodo. Su tableta táctica se hizo añicos, jadeó por aire, sus sistemas respiratorios internos fuertemente dañados por el trauma por impacto. Estaba incapacitado, incapaz de ponerse de pie o luchar. Yo era el único que quedaba. Solté el detonador inútil y levanté mi rifle, mis manos agarrando la culata sintética con todo lo que tenía. Yo era el comandante. Yo era el espécimen principal del programa de mejora genética. Mis huesos eran densos, mis reacciones eran instantáneas, y mi fuerza no tenía rival por ningún humano normal. Pero sabía que estaba completamente superado. Esperé el golpe final. Esperé a que la criatura me eliminara de la selva, tal como había eliminado a todo mi equipo. En su lugar, la criatura se detuvo. Se paró a solo unos pies de distancia de mí, elevándose sobre mi cuerpo. El aire a su alrededor se sentía denso, casi eléctrico con tensión. No levantó sus manos, no asumió una postura de combate. Simplemente se quedó perfectamente quieta y me miró hacia abajo. Me estaba evaluando. Podía ver la inteligencia escalofriante trabajando detrás de su rostro sin rasgos. Había desmantelado el apoyo pesado. Había eliminado la amenaza de ataque rápido y había neutralizado al analista táctico. Había guardado al líder para el final. Entendía la jerarquía de nuestra unidad militar. Quería ver qué podía hacer yo. Quería un desafío final digno para probar su propio progreso evolutivo. ¿Quieres ver de qué estoy hecho?, susurré, mi voz temblando con una mezcla de terror profundo y rabia absoluta. Veamos. Deseché mi rifle, dejándolo caer en el lodo. Saqué mi pesada arma de servicio y disparé cada ronda directamente a su centro de masa. La criatura cambió su peso, los proyectiles chisporroteando inofensivamente contra su exterior, denso como piedra. No me detuve. Saqué mi hoja de combate y cargué. Lo que siguió no fue una pelea tradicional. Fue una lucha desesperada y destructiva por la supervivencia contra una fuerza de la naturaleza. Lancé cada onza de mi fuerza genéticamente modificada en el enfrentamiento. Golpeé con una fuerza que habría destrozado un búnker de concreto. La criatura absorbió los impactos, analizando mi estilo de lucha en tiempo real. Cada vez que lanzaba un golpe, aprendía mi alcance. Cada vez que esquivaba, aprendía mi velocidad de recuperación.
Contrarrestó con una precisión aterradora. Me golpeó en las costillas, un impacto de fuerza contundente que agrietó mi estructura esquelética hiperdensa. Fui lanzado hacia atrás, estrellándome a través de los restos de nuestro perímetro defensivo. Rodé por el lodo, agarrando un lanzagranadas pesado desechado de la tierra. Disparé una ronda de conmoción directamente a sus pies. La onda de choque resultante fue masiva, levantando una enorme nube de roca pulverizada y tierra. El radio de la explosión destruyó lo que quedaba de los árboles antiguos cerca del borde del cráter. La fuerza pura de la explosión nos envió a ambos volando hacia atrás. Nos estrellamos en el fondo absoluto del cráter, deslizándonos a través de la tierra húmeda y los huesos destrozados de los equipos militares anteriores. Me esforcé por ponerme de pie, mi visión nadando, mis sistemas físicos mejorados fallando bajo el daño abrumador. Mi armadura pesada estaba agrietada. Mi casco táctico estaba severamente comprometido. La criatura se levantó del lodo en el lado opuesto del cráter. Estaba completamente ilesa por la explosión de conmoción. Se había preparado en el momento exacto, negando la energía cinética de la explosión. Comenzó a caminar lentamente hacia mí, su postura relajada, su objetivo completo. Había analizado todo mi arsenal. Había probado mis límites físicos definitivos. Había aprendido todo lo que necesitaba aprender del último sobreviviente. No me quedaba nada. Levanté mis manos rotas, preparándome para el golpe neutralizador final. La criatura extendió la mano, y luego el mundo se desvaneció en negrura absoluta. No recuerdo la extracción. No recuerdo la operación de rescate ni el largo vuelo fuera de la selva del sur. Cuando finalmente abrí los ojos, el calor opresivo y el olor a tierra húmeda habían desaparecido. El aire era fresco, estéril y olía ligeramente a limpiadores químicos. Estaba acostado en una instalación médica brillantemente iluminada, rodeado de equipos de monitoreo avanzados. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía increíblemente pesado. Mis extremidades estaban envueltas en gruesos vendajes médicos, y una compleja matriz de sistemas de soporte estaba unida a mi pecho. La pesada puerta de metal de la habitación médica se abrió, y un oficial de inteligencia militar entró. Llevaba un uniforme nítido y perfectamente limpio. Llevaba una tableta digital, su expresión completamente neutral, desprovista de cualquier empatía humana. «Comandante Ward», dijo el oficial, su voz suave y profesional. «Es bueno verlo despierto. Ha estado inconsciente durante 7 días. Sufrió daños estructurales catastróficos, pero sus mejoras biológicas lo mantuvieron lo suficientemente estable para la extracción». «Mi equipo», logré decir, mi garganta sintiéndose como si estuviera forrada con vidrio roto. «¿Dónde está mi equipo?» El oficial miró su tableta, su rostro permaneciendo perfectamente inexpresivo. «Lo siento, comandante. Cuando la unidad de extracción localizó las coordenadas de la operación, usted era la única firma biológica restante. El resto de la unidad fue completamente eliminada. El sitio no era más que un cráter de tierra pulverizada. El peso aplastante de la culpa regresó, más pesado que antes. Todos se habían ido. Hale, Dunn, Bowman, Grady, Sullivan, Bennett, los mejores operadores del mundo, borrados de la existencia debido a un protocolo de observación experimental. «La criatura», susurré, forzando las palabras. El depredador en la selva lo hizo. «Puede descansar tranquilo, comandante», interrumpió el oficial, ofreciendo una sonrisa hueca y practicada. «La amenaza ha sido neutralizada permanentemente. La unidad de extracción desplegó artillería aérea pesada a lo través de todo el sector.
Nivelamos la selva por millas alrededor del cráter. La operación fue costosa, pero el objetivo está completo. La amenaza local está destruida. Cerré los ojos, dejando que el agotamiento me invadiera. Quería creerle. Quería creer que la pesadilla finalmente había terminado, que el sacrificio de mi equipo, de alguna manera, había puesto fin al horror. El oficial colocó una pequeña unidad de datos plateada en la mesa junto a mi cama médica. Logramos recuperar el aparato de grabación de su casco táctico fuertemente dañado, explicó el oficial. Los datos visuales del enfrentamiento final están fragmentados, pero serán invaluables para nuestras futuras evaluaciones tácticas. Comenzaremos el proceso formal de interrogatorio cuando el personal médico le dé el visto bueno. El oficial se dio la vuelta y salió de la habitación, la pesada puerta de metal cerrándose con un clic detrás de él. Me quedé allí en la habitación, tranquila y estéril, mirando la pequeña unidad plateada sobre la mesa. Un terrible sentimiento de hundimiento comenzó a formarse en la boca de mi estómago. La estructura de mando militar era increíblemente arrogante. Creían que podían resolver cualquier problema con una potencia de fuego aérea abrumadora. Pero yo me había parado cara a cara con esa criatura. Había visto su inteligencia. La había visto sobrevivir a una onda de choque de conmoción, a quemarropa, sin recibir un solo rasguño. Extendí la mano lentamente, mi brazo herido temblando, y recogí la unidad de datos. La inserté en el monitor digital unido a mi cama médica. La pantalla parpadeó, mostrando la transmisión de video corrupta y llena de estática de la cámara de mi casco durante los momentos finales en el cráter. El audio era un desastre de explosiones distorsionadas y respiración pesada. Las imágenes mostraron mi carga final desesperada. Mostraron a la criatura contrarrestando mis movimientos sin esfuerzo. Mostraron la explosión masiva de conmoción, la pantalla volviéndose completamente blanca por una fracción de segundo, mientras la onda de choque me lanzaba hacia atrás en el lodo. La transmisión de video se estabilizó, mientras yo yacía en el fondo del cráter. La cámara de mi casco apuntaba hacia arriba. La criatura se levantó de la tierra. Caminó lentamente hacia mí, tal como recordaba. Levantó su mano para asestar el golpe final, pero entonces las imágenes mostraron algo que yo no había visto antes de perder el conocimiento. La criatura se detuvo abruptamente, su cabeza girando hacia arriba hacia el cielo oscuro. Había escuchado el acercamiento distante de los helicópteros pesados de extracción mucho antes de que llegaran. Volvió a mirarme hacia abajo. No golpeó. En su lugar, dio un paso hacia atrás. Miró directamente a la lente de la cámara de mi casco. El rostro sin rasgos parecía contener una comprensión aterradora y profunda. Había terminado su educación. La criatura se dio la vuelta y se movió con absoluto silencio, escalando la pared empinada del cráter en cuestión de segundos. Para cuando el bombardeo aéreo masivo comenzó a nivelar la selva detrás de ella, la criatura ya estaba a millas de distancia, desapareciendo a salvo en la naturaleza virgen más allá de la zona de destrucción. La transmisión de video se cortó a negro. Miré la pantalla oscura, mi respiración volviéndose rápida y superficial. Los monitores junto a mi cama comenzaron a sonar rápidamente mientras mi ritmo cardíaco se disparaba. Las paredes estériles de la instalación médica de repente se sintieron como una jaula. El oficial de inteligencia militar estaba equivocado. La amenaza no fue neutralizada. Simplemente había elegido dejar el campo de pruebas. Durante décadas, la estructura de mando había enviado a sus soldados genéticos
más avanzados a esa selva. Sin saberlo, habían proporcionado la simulación de entrenamiento definitiva. La criatura había luchado contra los operadores más fuertes, rápidos e inteligentes que el ejército podía producir. Había aprendido nuestras doctrinas de combate. Se había adaptado a nuestro armamento avanzado. Había estudiado nuestros perímetros defensivos, nuestros métodos de comunicación y nuestros puntos de ruptura psicológicos. Había pasado toda su existencia aprendiendo cómo desmantelar los monstruos más peligrosos que la humanidad podía construir. Y ahora estaba libre. Conocía nuestras armas, conocía nuestras tácticas, conocía nuestras debilidades. La próxima vez que emerja de la oscuridad, no estará cazando híbridos militares en una selva aislada. Está preparada, es perfecta, y la próxima vez que comience la caza, la presa será toda la humanidad.